Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie sobre la abominación de la desolación, el patrón de los macabeos. En este vídeo, segundo de la serie, vamos a estudiar el patrón, vamos a analizarlo en el patrón de acuerdo con lo que ocurrió en la primera abominación de la desolación, dentro de las dos abominaciones que están descritas en las palabras de la profecía de Daniel, pues esta va a ser la primera de ellas. Veremos en primer lugar la introducción del helenismo en Judea, la destrucción del sacerdocio y del templo, la propia abominación de la desolación, la organización de la resistencia y la purificación y rededicación del templo. En los próximos vídeos seguiremos con el análisis del patrón para épocas profetizadas que ya han acontecido, y en el último vídeo aplicaremos el patrón de la abominación de la desolación al caso del fin de los tiempos. Bueno, entonces veamos el interés del estudio de aquella época de los macabeos. Es que es una época que es modelo para la próxima y más importante, que es la que está por llegar. Por tanto, cuanto más conozcamos de aquella época, pues más podremos inferir, conocer de lo que podrá hacer el anticristo en un próximo futuro. Veremos cómo entonces se combatió y cómo entonces se venció al primer anticristo, el que hizo la primera abominación. Lo que es curioso es que estos dos libros de los macabeos, en donde se cuenta toda la historia, no están entre los libros de la Biblia protestante. Ellos solo tienen 66 libros en vez de 72, y con ello, pues lógicamente le faltan muchos datos para interpretar el momento histórico de la abominación de la desolación, que es la clave del fin de los tiempos, como vimos en el vídeo anterior. Y con ello pues tienen el error de interpretación de la abominación de la desolación, esperando que se construya de nuevo un templo para que se pueda dar un anticristo y se pueda dar una abominación. En este caso la historia va a ser el juez del error doctrinal, en el caso de los protestantes, o la ayuda, voy a decir, para su conversión. Veamos cuáles son los elementos entonces de la abominación desoladora. En primer lugar, el elemento principal es, veíamos también en el vídeo anterior, es la profanación y destrucción de la presencia de Dios entre los hombres. Como decía el Señor, es presencia de Dios ligada a un lugar sagrado, que es el templo. En el Antiguo Testamento el templo estaba en Jerusalén. En el Nuevo Testamento el templo está donde está su cuerpo, donde está la Eucaristía. Por eso tenemos tantos templos ahora mismo. También está por la inhabitación en el alma en gracia. Y de ahí se dice que somos templos del Espíritu Santo. Un caso es el personal, el otro caso es la presencia entre los hombres. Y lo importante no es que solo que se destruya esa presencia de Dios, sino que se sustituye por otra presencia. Ese es el objetivo. El diablo siempre quiere ser adorado, no lo hace por nada. Bien, entonces esas sustituciones es lo que podríamos llamar la palabra de apostasía. Apostasía, palabra griega, por cierto, que supone un conocimiento previo de la verdad divina. En los tiempos que vamos a tratar de los macabeos, los griegos no eran apóstatas, ellos no conocían la verdad. Los que conocían la verdad, los que apostataron, fueron los judíos. La apostasía empieza en la propia persona, con una vida de pecado, continúa en la sociedad civil, no distinguiendo, diciendo que el bien es mal y el mal es bien, y esa sociedad civil pues dicta leyes del hombre que son contra la ley de Dios y procura una uniformización
de todo ese esfuerzo legislativo, social, con arrogancia, incluso con persecución. Incluso, si es posible, pues también cambia los tiempos, haciendo calendarios nuevos. Y esto luego termina transmitiéndose a la sociedad religiosa. El diablo al final es el que quiere estar en lugar de Dios. Estos son los elementos, entonces. Dejar la verdad divina en la persona, en la sociedad civil y en la sociedad religiosa. Para ello es necesario una cooperación del sacerdocio y tiene que corromperse el sacerdocio, como veremos que ocurrió en el caso de los macabeos. Las etapas en las que este patrón se dio en el tiempo de los macabeos fue primero esa progresiva mundanización de la sociedad civil y religiosa a través del helenismo, la introducción del helenismo, que es todo un desarrollo de siglos y de cambio de costumbres, y en el momento cumbre con la perversión del sacerdocio en dos personas, Jasón y Menelao, como veremos a continuación. Después llegó la destrucción del templo y la sustitución diabólica, destrucción, profanación, sustitución, y la persecución religiosa sistemática, con incluidos martirios. Pero finalmente está la restauración de lo divino, gracias en el caso a la resistencia y victoria de los macabeos y a la purificación y dedicación de nuevo del templo. Y quedó establecida la fiesta de las encenias o de la luz, de la dedicación o Hanukkah, para el futuro. Bien, veamos entonces, empecemos por el helenismo. Para que se hagan una idea, aquí está el mapa de las áreas que conquistó Alejandro Magno. Tiene más longitud, 500 kilómetros más, que lo ancho que es o lo largo que son los Estados Unidos. Y tiene la misma altura que los Estados Unidos. Es una zona amplísima que a la muerte de Alejandro Magno se parte en cuatro imperios. La más importante, los seleucidas, toda esta parte rosa, de la cual va a formar parte Judea durante muchos años. Entonces, es el helenismo. Venían de Grecia, helénico, y tenían entonces una lengua común. Tenían una prosperidad económica, la burguesía se iba haciendo poderosa a base de comerciantes y banqueros. No sé si esto les suena. Había un auge de la ciudad frente al campo y el poder estatal pues iba aumentando. El poder político iba deificándose, los ejércitos se hacían con mercenarios y había un gran aumento del funcionariado estatal. No sé si todo esto les suena. Y eran receptores, todo este helenismo, todo esto posteriores a Alejandro Magno, de una gran herencia cultural, que era la herencia griega, muy rica en el arte, en el deporte, en la arquitectura, en la música, en el desarrollo de la ciencia, y tenían el culto al cuerpo y el aumento en aquel momento del exoterismo. Parece un calco de nuestra época hablar de todas estas cosas. Una lengua común, etc. Bueno, ¿en qué años se desarrolló? Aquí tenemos un cronograma donde va desde el año menos 600 a 600 antes de Jesucristo al año 1. La época del destierro de Babilonia entre el 576 antes de Jesucristo hasta el 444, los últimos que salieron de Babilonia. Y en ese tiempo, pues fíjense los famosos nombres que hay de griegos que van forjando una cultura, ¿no? Homero, Tales, Pitágoras, Hipócrates, Platón, Aristóteles, Arquímedes, los años siguientes, y una cultura pues en la que está todo embebido todo el tema del deporte, desde aquella batalla de Maratón, ¿no? Y que se cuaja en todo el tema de las Olimpiadas.
hasta que llega Alejandro en el año 330 y antes de Cristo, y a partir de Alejandro es cuando hablamos de helenismo. La abominación de la desolación ocurrirá 100 años después, 120 años después de la muerte de Alejandro. Es decir, todavía hay un tiempo en donde se va desarrollando todo ese helenismo. Aquí tenemos muestras de aquel arte que es universal, de aquellas ciencias, Pitágoras, Tales, Arquímedes, Hipócrates, la medicina hoy en día todavía, de la filosofía, de la literatura, de la historia, las figuras, Aristóteles, Platón, Sócrates, Sófocles, de la historia, de la literatura, Homero, Ilíada, la Odisea, etcétera. Todo es una cultura de gran riqueza que se fue acrisolando en Grecia. En la arquitectura, pues grandes y maravillosos edificios como la Acrópolis de Atenas o como es el faro de Alejandría, del cual pues hay distintos modelos posibles. Bien, pero finalmente pues llega el momento de la abominación en el 164. En ese momento los seleucidas ya se han ido reinando durante varios, y llegamos al caso de al rey Antíoco IV Epifanes desde el año 173. Ahí es cuando ya se va a dar el momento. Para entonces los otros elementos que el helenismo ha ido desarrollando son los teatros. Aquí tenemos magníficos ejemplos de Hierápolis, de Epidaurus, de Éfeso y de la propia Acrópolis de Atenas, de lo que queda de esos teatros, que luego veremos que tienen nuestra época todavía mucho que decir. Y el tema del deporte queda reflejado pues en sus estadios. Este es el estadio olímpico reconstruido, y en sus artesanías, en la ciudad de Olimpia, el templo de Olimpia, y todos los gráficos constantemente hacen alusión pues a los Juegos Olímpicos, al deporte. Cantidad pues de cerámicas muestran pues todo este afán por el deporte, este culto por el cuerpo, la lucha libre, lo que sea, en todas las artes pues tenemos muestras de ese afán por el deporte, por la lucha, por el atletismo. Bien, pues este es el cronograma próximo de los años en los que se desarrolló la primera abominación, entre el año 170 y el 164, curiosamente los 7 años, como la semana última de Daniel, solo que transcurrió desde el menos 170 hasta el menos 164. Bien, pues el helenismo viene desde mucho antes, y vamos a ver a otros elementos del helenismo peculiares. Lógicamente, tanto deporte pues surgía de algún sitio, del gimnasio. Aquí tenemos el ejemplo de gimnasio. ¿Qué significa gimnasio? Viene de gimnos. Gimnos significa desnudez. Y efectivamente, pues todas las cosas en el gimnasio pues eran ejercicios en plena desnudez. La palestra, también llamada. En todos los gráficos que tenemos pues de esos ejercicios, de esas cosas, pues de esas luchas, de esas pruebas, pues eran en plena desnudez. Bueno, pues en esta situación pues en Judea pues se sintieron también que tenían que adaptarse al mundo, a esa tendencia. Y en aquel tiempo surgieron en Israel, dice el libro de los Macabeos, unos hijos malvados que sedujeron a muchos diciendo: vayamos y establezcamos una alianza con los pueblos que nos rodean,
pues desde que nos hemos separado de ellos nos han sobrevenido infinidad de males. Realmente no les habían sobrevenido infinidad de males. Pero, dice, esta propuesta fue de su agrado y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, ocultaron la señal de la circuncisión, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Bien, y en ese contexto pues surge un personaje, un rey, un emperador, es Antíoco IV, absolutamente autoritario, y que su propio sobrenombre, Epífanes, significa epifanía, manifestación de Dios. Él se consideraba una divinización, se mostraba como Dios. Incluso la imagen de Zeus debía parecerse a su figura, a la figura de Antíoco. Y entonces predecía el profeta Daniel que tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Luego esta frase también será cogida por San Juan para hablar en el Apocalipsis de la segunda abominación. Y efectivamente, no se podía ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni siquiera confesarse judío en aquel progreso del helenismo. Antes bien eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete oficial, y cuando llegaba la fiesta de Dionisio, el dios del vino, eran forzados a formar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Bueno, pues estos eran la religión, los templos, los dioses, incluso las sacerdotisas, ¿no? que formaban todo aquel cortejo de templos, etcétera, que tenía la divinización del poder político. Y ese poder político necesitaba estar uniformizado. Por tanto, decretó para todo su reino que todos fuesen un solo pueblo, y que cada cual renunciase a sus propias tradiciones. Todos los gentiles aceptaron el edicto del rey. Muchos en Israel adoptaron de buen grado su religión. Esta moneda de la izquierda dice, en la muestra al dios Apolo entronizado. La inscripción dice Antíoco, manifestación de Dios, portador de la victoria. Y dice entonces el libro de los Macabeos, que vivieran conforme a tradiciones extrañas a las del país, que se prohibiera hacer holocaustos, sacrificios y libaciones en el santuario, que profanaran los sábados y los días de fiesta, que el santuario y los objetos sagrados fueran contaminados, que levantaran altares, templos e ídolos, que hicieran sacrificios de cerdos y animales impuros, que no circuncidaran a sus hijos y que hicieran sus almas abominables, con toda clase de inmundicia y profanación. Así se olvidarían de la ley y cambiarían todas sus buenas costumbres. Necesita un sistema global uniformizado. Bien, pues en esas circunstancias viene a seguir lloviendo sobre mojado y ocurre la degradación sacerdotal. En aquel tiempo, en aquellos años, hubo 3 sacerdotes, sumos sacerdotes. 2 procedían de los levitas y el tercero, ni siquiera procedía de los levitas. El primero, Onías III, pues fue bueno, y los 2 últimos, pues ya fueron la corrupción del sacerdocio. Jasón, de hecho, es una helenización del nombre hebreo Josué, y él fue sumo sacerdote del siguiente modo.
Cuando Seleuco dejó esta vida y Antíoco Epífanes, comenzó a reinar, Jasón, el hermano de Onías, dijo, pues esta es la mía. Usurpó el sumo pontificado y por 360 talentos de plata se lo compró al rey y 80 talentos de otras rentas. Y se aupó a ser el sumo sacerdote. Y entonces era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera, a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, dice directamente la Sagrada Escritura, que se comprometía además a firmar el pago de otros 150 talentos de plata si se le concedía la facultad de instalar por su propia cuenta un gimnasio y una efebía, no solo ya ser sumo sacerdote sin más, con todas esas, no, quería un gimnasio y una efebía, no sé si saben lo que significa esta palabra, vamos a verlo. Efebo, dice el Real Diccionario de la Academia Española, dice, efebo, mancebo, adolescente de belleza afeminada. Bueno, desde la antigua Grecia, dicen los comentaristas del diccionario, la palabra efebo ha llevado implícita cierta carga erótica. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define esta voz como mancebo, que además de joven y soltero es sinónimo de concubina, esto es, persona que vive en concubinato. Con el consentimiento del rey, sigue el libro de los Macabeos, y con los poderes en su mano, Jasón pronto cambió las costumbres de sus compatriotas conforme al estilo griego. Así pues, fundó a su gusto un gimnasio, ya sabemos que era todo desnudez, etc., bajo la misma Acrópolis, en Jerusalén, e indujo a lo mejor de la juventud a educarse bajo el petaso. Y nos preguntamos, ¿y qué es esto del petaso? Pues vayamos al diccionario. Y dice el diccionario, petaso, sombrero redondo de copa baja, borde ancho y llano. Era llevado a la vez que la clávide por los efebos. Los efebos eran aquellos mancebos. En el gimnasio, al lado era uno de los atributos del dios Hermes, protector de los efebos. ¿Y cómo dice la Vulgata? ¿Cómo traduce exactamente esto de educarse bajo el petaso? Pues dice, como está ahí en azul, in lupanaribus ponere. Lupanaribus, para los castellanos, dice muy bien lo que se refiere la efebía y el petaso. Los ponían a los efeborum, aquellos, los ponían in lupanaribus. Bien, entonces, en aquella degradación sacerdotal de Jasón, dice el libro de los Macabeos, los sacerdotes, en cuanto se daba la señal con el gong, se apresuraban a tomar parte en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley. Parece como si salieran de la oficina, del templo, corriendo, pues para irse al gimnasio, sin apreciar en nada la honra patria. Tenían por mejores las glorias helénicas. Los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo, descuidando los sacrificios. La liturgia había ido toda poco a poco. Estaban esperando. Por eso mismo, tuvieron como enemigos y verdugos a los mismos cuya conducta emulaban, y a quienes querían parecerse en todo. Los mismos, Antíoco fue quienes fueron sus castigadores, y a quienes querían parecerse en todo. Pues no resulta fácil violar las leyes divinas, así lo mostrará el tiempo venidero. Incluso cuando se celebraron en Tiro los Juegos Cuadrienales, ¿te suenan eso de Juegos Cuadrienales? En presencia del rey, ¿no?, en lugar de los Juegos Olímpicos de aquel año, el impuro Jasón envió embajadores, envió su delegación de gente de Jerusalén, como si fueran antioquenos de Jerusalén, con todos los derechos de ciudadanía de Antioquía, que llevaban consigo 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules que le había dado Jasón, aquella delegación a los Juegos Cuadrienales.
Y bueno, pero 3 años después, Jasón envió a Menelao para llevar el dinero al rey, el tributo que tenía que pagar todos, y gestionar la negociación de asuntos urgentes. Y el mismo que había vendido a su hermano, pues fue vendido por el que le llevaba el dinero. Menelao se hizo presentar al rey, a quien impresionó con aire majestuoso, y logró ser investido de sumo sacerdocio, ofreciendo 300 talentos de plata más que Jasón. Cuando ya se venden las cosas, pues el mejor postor es el que termina siendo. Y entonces, provisto del mandato real, se volvió, sin poseer nada digno del sumo sacerdocio, sino más bien el furor de un cruel tirano y la furia de una bestia salvaje. Jasón, por su parte, suplantador de su propio hermano, y él mismo, suplantado por otro, se vio forzado a huir del país de Amán. La historia es más compleja, pero básicamente estos son los elementos. Y ya en ese momento, que hubo cierta disputa armada entre Jasón y Menelao, pues la interpretó como una guerra civil que quiso Antíoco pacificar, y de paso saqueó primero el templo y instauró poco después la abominación de la desolación. El año 143 Antíoco subió contra Israel y contra Jerusalén con un enorme ejército. Entró con arrogancia en el santuario, se lo llevó todo, y se marchó a su tierra tras verter mucha sangre y pronunciar palabras llenas de arrogancia. ¿Como cuánta sangre vertió? Dicen, solo 3 días perecieron 80.000 personas, 40.000 en la refriega y otros en número menor, no menor que el de las víctimas fueron vendidos como esclavos. Antíoco, no contento con esto, se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, al sumo sacerdote, el traidor a las leyes y a las patrias. Con sus manos impuras tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas por otros reyes, para acrecentamiento de la gloria y honra del lugar. Ya destruyen el templo, pero no contento con eso, se instaura en él la abominación de la desolación. No mucho tiempo después, el rey envió a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las leyes de sus padres y a dejar de regirse por las leyes de Dios, y también para profanar el templo de Jerusalén dedicándolo a Zeus Olímpico. Zeus Olímpico. Había templos en toda el área aquella a Zeus Olímpico. Pues ese debía estar también Zeus Olímpico, y tenemos un ejemplo. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 erigieron sobre el altar la abominación de la desolación. El templo se llenó de desenfreno y orgías por parte de los gentiles, que se divertían con meretrices, más gráfico no puede ser, y se unían con mujeres en los recintos sagrados, y asimismo introducían en el interior del templo cosas que no estaban permitidas. El altar estaba lleno de cosas detestables, prohibidas por las leyes. Y esto es figura de lo que será la nueva abominación de la desolación en un próximo futuro. Quedó su santuario desolado, como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. Conforme había sido su esplendor, así se multiplicó su ignominia, y su magnificencia se convirtió en duelo. Y fue muy grande la ira que se desencadenó sobre Israel. Bien, y a partir de ahí, el que no quería, pues era pasado por las armas, la persecución religiosa. El que no cumpliera la orden del rey sería condenado a muerte, no hay intermedios. Rompieron y arrojaron al fuego todos los libros de la ley que encontraron. Al que sorprendían en cualquier parte con el libro de la alianza, o al que observaba la ley, el decreto del rey, lo condenaba a muerte.
Tremendos tiempos. Conforme al mandato, mataban a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos, con los niños colgando del cuello, y a sus familiares y a los que habían practicado la circuncisión. No había nada, ningún resquicio. Y en ese caso, pues hubo dos ejemplos dentro de esa persecución especiales. El anciano Eleazar, que era uno de los escribas preeminentes, hombre de avanzada edad y de aspecto muy venerable. Abriéndole la boca, le forzaban a comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una vida ignominiosa, se adelantó voluntariamente al suplicio, escupiendo el bocado, según el modo de comportarse de aquellos que se mantienen firmes en rechazar las cosas que no es lícito comer, ni siquiera por el entrañable amor a la vida. Porque, dice el propio Eleazar, no es digno de nuestra edad fingir de manera que muchos jóvenes crean que el nonagenario Eleazar se ha pasado a las costumbres extranjeras y a causa de mi simulación y de una vida breve y pasajera se pierdan por mi culpa y yo acarree ignominia y deshonor en mi vejez. Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto. Gran ejemplo. Y también el caso de los 7 jóvenes hermanos que habían sido detenidos con su madre y eran obligados por el rey a comer carne de cerdo prohibida, flagelándoles con látigos y vergajos. Fueron todos martirizados uno tras otro y ya quedaba el último. Sobre él se inclinó, le dijo el tirano a la madre que le convenciera, y la madre le contestó, le habló en su lengua patria, en hebreo, y le dijo: hijo, ten compasión de mí, que te llevé en el seno por 9 meses, te amamanté por 3 años y te crié y eduqué hasta la edad que tienes y te alimenté. Aquí vienen las frases famosas que es sobre el Dios creador. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a ese verdugo, y antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. En cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿qué esperáis? No obedezco el mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Bien, pero junto a la persecución, la resistencia de aquella situación surgió. Hubo 2 estrategias iniciales entre los que decidieron oponerse a aquella tiranía, por la fuerza, lógicamente. La primera fue huir al desierto, simplemente huir. Por entonces muchos que buscaban la justicia y el derecho bajaron al desierto para vivir allí. Ellos, sus mujeres, sus hijos y sus ganados. Se marcharon, porque las desgracias que les sobrevenían se habían hecho cada vez más peores. Cada vez peor. Pero en su afán por vivir toda la ley, pues mantenían el sábado. Y los perseguidores le lanzaron el ataque en sábado, y estos murieron con sus mujeres, con sus hijos y su ganado, unas 1000 personas, dice. Entonces la segunda opción fue la de Matatías, otro sacerdote, con sus hijos, que Matatías ben Asmón, que es el principio de la dinastía luego Asmonia, que es la que todavía reinaba cuando vivió Jesucristo, y ellos, en vez de ir al desierto, se fueron a las montañas. Él y sus hijos huyeron a los montes y abandonaron todo lo que tenían en la ciudad. No se llevaron, pues eso, los enseres, las cosas, sino que sus ganados, no. Ellos abandonaron todo y se fueron. Esta actitud de irse a las montañas, dice, pues es la que Jesucristo también dice en el Evangelio. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, quien lea entienda, entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Por tanto, estas actitudes que muchas veces se ven de decir, pues preparamos un lugar
para cuando lleguen estos momentos, pues desde luego aquí tienen un fundamento en la Sagrada Escritura. No es de decir que sea la única solución, porque también hemos visto que el Señor proveerá, como proveyó en el Éxodo, pero sin duda la actitud de buscar refugios en las montañas, de algún modo creo que está soportada por estos ejemplos de la primera abominación y de la recomendación de nuestro Señor en el Evangelio. Y entonces crearon un ejército, que fueron formados por quienes hasta ese momento no eran guerreros. Primero su familia, la propia familia de Matatías. Luego los asideos, que eran hombres fuertes y completamente entregados a la ley. Y por último, todos los que huían de las desgracias. Luchaban también en sábado. Ellos se dieron cuenta. Y además luchaban contentos. Porque, dice, la victoria de la batalla no depende de lo numeroso que sea un ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Y se dieron cuenta de que si no luchaban en sábado, se acabarían los principios por los que luchaban. Se reunió la asamblea para prepararse para la batalla. ¿Cómo se preparaban para la batalla? Rezando y suplicando misericordia y compasión. Y luego ellos despejaron de pecadores su área. Los sobrevivientes, los que querían sobrevivir donde ellos vencían, pues tuvieron que emigrar. Ellos pusieron la circuncisión, que era la ley, rescataron la ley, no permitieron que gobernaran los pecadores. Esto de que cualquier pecador pues sigue da igual y que puede seguir, pues tema habitual, pues no, ellos no permitieron que gobernaran. E incluso se apoderaron de los despojos del ejército enemigo y Judas se quedó con la espada de Apolonio. Dice el libro de los Macabeos, con la que después combatió toda su vida. Apolonio era uno de los generales que envió Antíoco contra él. Esto nos hace pensar en que una cosa es la tecnología, hablando de hablando de la marca de la bestia, del microchip, y otra cosa es el uso de la tecnología. Quizás la espada de Apolonio era una espada estupenda, pero eso no quiere decir que hacia dónde se dirige la espada. Cuando la llevaba Apolonio se dirigía hacia un lado, pero cuando la llevaba Judas, pues se dirigía hacia otro lado. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Judas Macabeo. Macabeo significa martillo. Cuando murió su padre, el sacerdote Matatías, se alzó su hijo Judas, al que le llamaban Macabeo. Todos sus hermanos y todos los que se habían unido a su padre vinieron en su ayuda, y contentos hacían la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como un gigante se puso la coraza, se ató la cintura a sus armas de guerra y libró batallas, protegiendo el campamento con la espada. Buscó y persiguió a los inicuos y entregó a las llamas a los que perturbaban a su pueblo. Los inicuos retrocedieron por temor a él, y cuando sobraban la iniquidad quedaron confundidos. De su mano llegó la salvación. Alegres y gozosos subieron al monte Sión para ofrecer holocaustos por haber tenido un feliz regreso, sin haber perdido ni a uno solo de los suyos en algunas batallas. Y por el contrario, Antíoco, pues un día en Persia, en una de sus ataques, pues le llegó un mensajero para comunicarle que las tropas enviadas a tierra de Judá habían tenido que replegarse. Lisias había ido con un poderoso ejército que había tenido que batirse en retirada ante los judíos. Estos se habían reforzado con armas, con tropas y con el ingente botín de los vencidos. De nuevo, habían destruido la abominación erigida sobre el altar de Jerusalén y habían fortificado altos muros del santuario, tal como estaba antes. Cuando el rey escuchó estas noticias quedó atónito
preso de una gran conmoción. Se acostó sumergido, entró en depresión. Permaneció así durante días, pues su abatimiento se iba haciendo mayor, y vio que se estaba muriendo. Entonces llamó a sus amigos y les dijo: ¿en qué terrible zozobra me encuentro? Yo que era tan bueno, tan generoso, tan amable y apreciado, mientras ahora recuerdo los daños que he perpetrado contra Jerusalén, y al apoderarme de todos los utensilios de plata, de oro, etc. Reconozco que esta es la causa de que me hayan sobrevenido estos males. Mirad, muero con gran tristeza en un país extranjero. Bien, y la última parte de toda esta historia es la rededicación del templo, que tiene dos partes: la purificación y la dedicación. La primero, Judas y sus hermanos dijeron: mirad, nuestros enemigos han sido aplastados, subamos a purificar y a dedicar el santuario. Allí encontraron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, los atrios con hierba crecida como en un bosque o en cualquier monte, y las dependencias en ruinas. Entonces se rasgaron las vestiduras, lloraron con gran dolor, se cubrieron de ceniza, se postraron en rostro en tierra, y cuando las trompetas dieron la señal, clamaron al cielo. Bien, esto fueron 10 días de purificación. Luego, Judas eligió a sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, para que se purificasen el santuario. Derribaron el altar y colocaron las piedras de un lugar en un lugar adecuado del monte del templo, hasta que un profeta dijera qué hacer con ellas. Tomaron después piedras nuevas sin labrar, conforme a la ley, y edificaron un nuevo altar, como el anterior. Restauraron el santuario y consagraron el interior del templo y los atrios. Apreciaban la liturgia. También elaboraron nuevos utensilios sagrados, pusieron el candelabro, el altar de inciensos, la mesa dentro del templo. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro. Esta es la fiesta que queda, que es la fiesta de las luces. Pusieron también panes sobre la mesa, panes de las primicias, y colgaron las cortinas. Así concluyeron la tarea emprendida. Y cuando ya arreglaron todo, pues vino el día de la dedicación. Al amanecer del día 25 del mes noveno, del mes de Quisleu, del año tal, se levantaron y ofrecieron, según la ley, un sacrificio sobre el altar de los holocaustos que habían fabricado, en el mismo momento y en el mismo día en que lo habían profanado los gentiles. Esto de los aniversarios tiene siempre su motivo. Fue dedicado de nuevo, entre cánticos, sones, citas, árparas y címbalos. Todo cítaras, arpas y címbalos. Todo el pueblo se postró adorando, bendiciendo al cielo que les había sido propicio. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, presentaron holocaustos con alegría y ofrecieron un sacrificio de comunión y alabanza. 8 días fue esta. Y entonces dejaron establecido la fiesta de la luz, de las encenias, de Hanukkah en hebreo, cuyo simbolismo es una extensión de la alegría de tabernáculos. Por eso se celebra durante 8 días. ¿Y por qué es de la luz? Porque está unida a la fecha del 25 de Quisleu, que explica el libro de los Macabeos, que fue el milagro del fuego de Nehemías. A punto de celebrar el 25 vosotros, dice, como la fiesta de las tiendas y del fuego ha aparecido, cuando ofreció sacrificios Nehemías, el que reconstruyó el templo y el altar. Cumplida la orden y pasado algún tiempo, el sol que antes estaba nublado volvió a brillar cuando hicieron el templo a la vuelta de Babilonia, y se encendió una llama tan grande que todos quedaron maravillados. Pues en recuerdo de aquella llama, y no en recuerdo de la historia apócrifa del siglo VI después de Jesucristo, de la multiplicación del aceite para el candelabro, que no cuentan pues muchos judíos hoy, como pues es cómo se instituyó la fiesta de la luz. 8 días se celebran, pero no son días con descanso sabático, como en el caso de las tiendas. Tan solo durante media hora que se rezan los salmos deben ser el descanso. Y desde entonces pues se añade la menora de 8
más el brazo central. 8 brazos más el brazo central, en vez de la menora de 7 brazos. Claro, el significado del paso del 7 al 8 es como de la vieja a la nueva época. 8 ya sabemos que es la resurrección. Y esto lo queda explicado en el vídeo de la Virgen María, centro del plan divino del Apocalipsis, en el minuto 20. Todo lo que era la menora, todo lo que es la luz, el lirio, que está mandado por Dios y que está representado en la menora, en el candelabro de los 7 brazos que había en el interior del templo. En resumen, el patrón de los macabeos son las fases del proceso de la abominación. Empiezan con una apostasía extensa de la fe, en lo personal, en lo social, civil y religioso, y una corrupción del sacerdocio. Luego viene la sustitución temporal de la presencia de Dios en el templo por el diablo, y la persecución al resto fiel, con una resistencia física que cuenta con la ayuda de Dios y termina con el restablecimiento de la presencia divina en el templo. En el próximo vídeo terminaremos de estudiar el patrón en otros momentos históricos posteriores en los que aplicaremos todo esto que hemos aprendido. Nada más, solamente recordarles que en la tienda de Garabandal están disponibles estas diapositivas y otros documentos que pueden servirles para ilustrar este tema, como el cronograma detallado de los últimos tiempos, el libro de la astronomía sagrada, algunos packs de diapositivas sobre astronomía y el libro Reflexiones al hilo del Apocalipsis y las diapositivas del seminario. Muchas gracias por su atención y les espero en un próximo vídeo.